Amigos, pues la venganza turca ya llegó, incomodó muchísimo al mundo árabe, pero ahora también tiene un nuevo objetivo. Miren, déjenme decirles de qué estamos hablando. Por cierto, leía yo por la mañana un artículo que me pareció fascinante, que curiosamente se llama En el camino del sultán. Erdogan corre a través de Siria hacia un nuevo imperio. La venganza turca causó un gran malestar en el mundo árabe. Su primer golpe fue Siria, pero ahí no se acaba la cosa, ¿eh? Erdogan acaba de cambiar todas las reglas del juego en Medio Oriente. Todas, créanme. No hay forma de que esto termine bien, porque viene algo bien interesante aquí, aunque en estos momentos Erdogan está disfrutando de las mieles del poder, de haber conquistado políticamente Damasco. Lo vamos a analizar. El gran ganador no es Washington, ha resultado ser Turquía. Solamente que cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. Porque en México decimos que el que a hierro mata, a hierro muere. Y lo que viene después, inevitablemente, va a ser una guerra entre Turquía e Israel. ¿Saben quién más tiene facturas pendientes que cobrar con Turquía? Rusia. Y lo que puede venir después es precisamente una guerra entre Rusia y Turquía y una guerra entre Turquía y Siria. Y si primero estalla la guerra entre Turquía y Siria, ¿qué posición va a tomar Rusia ahí? No se va a meter, va a apoyar a Israel, va a ver los toros detrás de la baranda, va a ser una guerra de todos contra todos. Porque miren, todo lo que está pasando en estos momentos en Siria no solamente está cambiando todas las reglas del juego en Medio Oriente, está sembrando ya las semillas para un conflicto, una guerra de guerras que va a ser mucho más grande. Pero bueno, vamos por partes primero. Hay muchas capas en esto que está pasando ahora en Siria que hay que desmenuzar. Vamos a comenzar con el golpe de Turquía, de esta, digamos, venganza que tenía guardada Turquía contra Siria a una ocupación ya formal. Y para entender cómo se gestó este movimiento, hay que comenzar viendo precisamente el vacío de poder que ha dejado Bashar al-Assad y cómo el jefe de inteligencia turca, por cierto, parece que se asestó un 10, jugó de una forma más hábil que el Mossad. Ahora sí que asombró el jefe de inteligencia turca aquí. Bueno, se va Bashar al-Assad, que por mucho tiempo pues estuvo en una discordia constante con Turquía, pero hay muchos factores aquí. Bashar al-Assad concurría con muchos intereses. Rusia, Irán, tenía intereses aquí, Estados Unidos, hasta los grupos yihadistas estaban de alguna manera peleándose un pedazo de Siria. Todo el mundo quería un trozo de Siria. Pero de alguna forma cuando Bashar al-Assad abandona Damasco, pues todo comienza a acelerarse. Y vimos cómo en cuestión de nada, fíjense, esta jugada fue la jugada maestra. Llega Ibrahim Kalin. ¿Saben quién es esta persona? Que fue de los primeros que llega a Siria una vez que pasa esto. Ibrahim Kalin. Grábense ese nombre. Es el jefe de inteligencia de Turquía. Y cuando deponen a Bashar al-Assad, de inmediato lleva a Ibrahim a la capital de Siria. ¿Y saben quién lo seguía? Nada menos que otra persona no menos importante que se llama Hakan Fidan, que es el ministro de Exteriores, pero que también es una de las figuras claves de Erdogan. La cosa es que no llegaron solos. Llegaron sorpresivamente para Israel, porque Israel bien pudo decir, bueno, que me duran. Llegaron de la mano de Qatar, representados por Khalfan al-Kabi. Y créanme, no fueron a Siria a reunirse con HTS para negociar. Estaban ahí para dejarle bien clarito quién era el nuevo jefe. ¿Quién manda ahora? El nuevo gobierno interino que se acaba de conformar en Siria, que los medios de comunicación han repetido que es una victoria de Washington, cuando en realidad quien gesta este golpe en gran medida es Turquía. ¿Estados Unidos se ha beneficiado de esto? Por supuesto que sí, pero nada de esto hubiese sido posible sin la ayuda de Turquía. Entonces, llegan a manotearle la mesa al nuevo gobierno de HTS, a recordarle
que es un reemplazo de Bashar al-Assad en gran medida gracias a ellos, y que bueno, pues ya sabemos, porque hemos hablado mucho de esto, que HTS pues está vinculado a una rama de pues Al-Qaeda, una de las organizaciones con raíces yihadistas más rancias de la región. Pero sorpresa, llega ahí precisamente con el respaldo turco, que está Turquía librando o ganando ya en estos momentos una batalla también contra otras facciones de Turquía, y se ha apoyado ya para ganarle esta guerra de alguna manera a las facciones con las que Turquía no tiene una buena relación con HTS. Con HTS precisamente es con quien se han aliado. Es como si Turquía hubiera decidido que, pues si no podía controlar Siria desde afuera, lo iba a hacer desde adentro, controlándolo, gobernándolo. ¿Y qué nos está diciendo ahora este movimiento de Turquía y Qatar? ¿Por qué es que llegan agarrados de la mano? Un mensaje poderosísimo. Turquía tiene problemas con las facciones kurdas, se alía con HTS, pero llega de la mano de Qatar. Y amigos, fue una estrategia muy inteligente para integrar a Siria, digamos, al entorno árabe regional e internacional. Suena bonito, ¿no? Pero lo que realmente están haciendo, más allá de diplomacia, es asegurarse de que el nuevo liderazgo en Damasco responda a los intereses de Turquía. Bueno, ¿se acuerdan de lo que alguna vez fue el Imperio Otomano? Pues Erdogan parece que tiene un plan no solamente para recordar la nostalgia del Imperio Otomano, que era poderosísimo, sino de recrearlo. Y lo que está pasando en Siria, pues no es un accidente. Es una estrategia que llevaba años cocinándose en la cabeza de Erdogan y que ahora finalmente empieza a dar frutos, sorpresivamente. Esos frutos, por cierto, no son dulces, son frutos amargos, especialmente para Egipto. Tampoco le está cayendo en gracia al mundo. Cuando decía yo en un principio que es que la venganza de Erdogan, y lo dice también este artículo, yo coincido con esto, la línea que está debajo del título, cuando dicen la venganza turca causó un gran malestar en el mundo árabe, por supuesto que se refiere a Egipto, se refiere a Emiratos Árabes Unidos, se refiere a Jordania, que están viendo cómo Turquía pues empieza a imponer su agenda en la región. Y el miedo que ahora están sintiendo estos países árabes, porque aquí es donde las cosas ya se están comenzando a calentar. Porque mientras que Turquía está celebrando esta gran victoria, hay muchos otros como Egipto, repito, Jordania, Emiratos Árabes, que están en pánico y tienen muchas razones para preocuparse. Porque claro, para ellos que HTS esté en el poder en Damasco, pues no solamente un problema enorme para Siria, es una amenaza directa para la estabilidad de sus propios intereses. Debería, de hecho, preocupar al mundo, porque ya hemos hablado de quién es HTS. Egipto y Emiratos Árabes, por ejemplo, pues ya están viendo esto como un renacimiento del Islam político, porque eso es lo que es. Especialmente de los hermanos musulmanes que, pues por mucho tiempo, fueron su peor pesadilla. Según muchos medios, incluso como Al Arabiya, lo que Turquía está haciendo en estos momentos en Turquía no es solamente una venganza muy cruel por la derrota de la primavera árabe. Si le rascamos un poquito a la historia, vamos a ver cómo Erdogan está de vuelta, con el sueño de reconstruir ese imperio otomano, con un intento, digamos, de expandir su influencia usando a grupos islamistas como punta de lanza precisamente. ¿Saben a quién le pica la lanza de esa punta? A Israel. A Israel. Y vamos a ver de cómo esto se puede convertir en un choque de trenes aquí, en donde próximamente lo que puede ser inevitable es una guerra entre Turquía e Israel. Pero bueno, vamos por partes, porque para todos estos países de los que ya habíamos hablado, porque aquí hay varios frentes que se sienten intimidados. Repito, Jordania, llámese Egipto, llámese Emiratos Árabes, pues esto es algo que no pueden pasar por alto, porque Erdogan, con esta, digamos, nostalgia del sueño otomano, yo recuerdo hace unos, no tiene ni meses, que Erdogan en un discurso decía
que Netanyahu y ¿qué decía? Su locura de delirio de tierra prometida iba a llevar al mundo a una guerra mundial. Bueno, cada quien tiene sus propios sueñitos, ¿eh? Y parece que el sueño de Erdogan es la nostalgia del Imperio Otomano, que en algún momento fue uno de los más poderosos del mundo. ¿Y qué está haciendo ahora Erdogan? Que gana Turquía metiéndose con todo a Siria. Miren, precisamente por eso les digo lo de la nostalgia del sueño otomano, porque esto no es algo que Erdogan se esté inventando de ayer. Es un plan que, repito, está, digamos, en el subconsciente histórico con estas raíces otomanas. Viene, y de ahí viene precisamente esto. Por eso es tan bonita la historia, porque cuando dice este artículo, el camino del sultán, pues se refiere al reinado del sultán Abdul Hamid II. Fue el último gran líder otomano. Y Siria precisamente era una pieza clave en la estrategia de este sultán para mantener unido al imperio. Si tenía a Siria en la bolsa, podía tener firme el gran imperio otomano. Y ese era uno de sus proyectos más ambiciosos. El ferrocarril de Haz, que conectaba precisamente Estambul con Medina, pasando por Damasco. La idea era unir a los musulmanes bajo una misma bandera que por supuesto era la bandera otomana y pues frenar la caída del Imperio Otomano que al final sucedió. Bueno, lo que pasa y hacemos un poco de historia porque ahora más de un siglo después lo que estamos viendo es que Erdogan está reviviendo ese imperio del sueño otomano. Ya lo dijo el ministro de Transporte turco, por cierto, no es algo que uno sospeche. El mismo ministro de Transporte turco dijo que Turquía planeaba restaurar partes de ese ferrocarril histórico para conectar precisamente esas vías ferroviarias con Damasco. No se trata del tren, se trata del simbolismo del último proyecto de algo que no pudo concretar antes de su caída el gran imperio otomano, hace más de 100 años. Entonces, no solamente es un proyecto de infraestructura, eso es lo de menos. Es un mensaje geopolítico, muy calculado para proyectar el nuevo poder que tiene Turquía en el mundo. Turquía también es miembro de la OTAN, por cierto. Y aquí es donde las cosas se están poniendo bastante interesantes. Israel no es miembro de la OTAN. Turquía sí. El cariñito de Washington está más del lado de Israel que de un miembro de la OTAN como Turquía. Eso también nos queda claro. Vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar de cómo ahora pues, Turquía está fortaleciendo demasiado su posición a corto plazo. Mucho más que Israel con esta maniobra. Y claro, está generando tensiones con prácticamente todos sus vecinos. La urgencia de Israel de devastar a las fuerzas sirias, pues es de alguna manera ganarle el brinco a Turquía. Pero parece que el jefe de inteligencia turca ya había planeado esto también. Sabía que iba a pasar y el Mossad le estaba barriendo el terreno a Turquía para dejárselo limpio. Ese es el plan turco. Si va a funcionar o no, no sabemos. No sabemos, pero hasta hace poco pues veíamos una situación en Turquía que era mucho más débil que la de hoy, que tiene una posición de mucha fuerza. Ahora, ¿por qué Israel está en la mira de Turquía? Esto es inevitable. Este choque de trenes, hablando de trenes, este choque de trenes entre Turquía e Israel es ya casi inevitable. ¿Qué va a pasar cuando esto, por cierto, dice aquí un loco, ahora todo es culpa de Israel? Es que nadie está hablando de Israel, amigo. Estamos hablando de un análisis geopolítico. Perdón, yo no quiero insultar a nadie en el chat. Entonces mejor te hago un favor y me hago un favor y ya. Es que si no prestamos atención a los datos históricos, pues no vamos a entender nada de esto. Entonces no nos desgastamos aquí, mi querido Tony Fuentes. No es mediocridad, porque dice que mediocridad, ahora todo es culpa de Israel. Es que nadie está diciendo que es culpa de nadie. Estamos hablando de algo histórico. Y miren, vamos a este punto clave. No es que sea culpa de Israel, no es que sea culpa de Turquía. Lo dije claro y lo repito. Los dos tienen sueños. Imperialistas, expansionistas, sentimientos de expansión. Uno basado en el sueño de la tierra prometida y el otro basado en el sueño del Imperio Otomano. Ambos tienen raíces. ¿Y saben por qué esto es inevitable? Que va a llevar a esto una guerra directa entre Israel y Turquía
¿Cómo va a responder, por cierto, a la OTAN si es Israel el que da el primer golpe? Porque se supondría que si Israel se atreviera de alguna forma a atacar a Turquía, que es un socio y miembro de la OTAN tendría que irse en una guerra contra Israel y rodearlo. ¿Lo haría la OTAN? Yo lo dudo bastante. ¿Por qué es inevitable este choque? Bueno, pues porque la respuesta está en los intereses que se están contraponiendo en ambos países. Por cierto que aquí tenemos a nuestra querida amiga Meyermin Sebnep Díaz, que es de Turquía. Y ella nos puede dar su opinión sobre este tema. Me gustaría conocerla, porque pues también es bueno conocer el otro lado de la moneda. Y por favor, Meyermin, si en algo histórico no estoy correcto, con todo gusto me puedes ahí hacer la corrección. Dice Meyermin, ya te lo había comentado muchas veces, que era la próxima guerra y que Erdogan le iba a voltear la espalda a la OTAN. Y ahora vamos a ver cómo se comportaría la OTAN con Turquía también, si Israel diera el primer golpe. Si el primer golpe lo da Turquía, tal vez la OTAN diga, yo no me meto. Es que tú empezaste, Turquía. ¿Y si el primer golpe lo da Israel? ¿O si hicieran un ataque de falsa bandera para que la OTAN siga diciendo, yo no me meto? Y fingir que no fue un ataque de Israel. Y si sí lo fuera, el de Turquía, pues bueno, veríamos. Son escenarios que están bastante tensos. Por un lado tenemos a un Erdogan que está usando a Siria como plataforma, pues para expandir su influencia en Medio Oriente. Pero esa expansión, amigos, no va a terminar en Damasco. Erdogan está apostando por convertirse en el líder del mundo musulmán. Eso hay que entenderlo. Es algo que directamente está desafiando ya la posición precisamente de Israel en la región. A ver, no estoy confundiendo y no me malinterpreten. Israel no es que le pinte el mundo musulmán, pero sí le pinta esto de ser el país que lidere la región. Y un país que lidere al mundo musulmán y los una en un solo frente es un peligro para Israel, por supuesto, sobre todo teniéndolo ahí en las fronteras con Siria. Acuérdense que hay disputas sobre los altos de Golán, sobre otros territorios, entonces hay múltiples puntos de fricción. Y luego pues estamos viendo por otro lado, esto es por el lado de Turquía. Por el lado de Israel estamos viendo que pues lo van a tomar como una amenaza existencial, porque todo es una amenaza existencial para ellos. La ONU, la UNRWA, la Corte Penal Internacional, las declaraciones del Papa, que dijo que Israel no puede bombardear niños, dijo el Papa, que esto hiere su corazón. Bueno, pues también eso es una amenaza existencial. Y por supuesto que esto evidentemente sí que va a ser una amenaza existencial, porque un Erdogan fuerte, una Turquía que consolide en un solo bloque un mundo árabe y encima sea miembro de la OTAN, que no tiene restricciones para comprar armamento, para hacer negocios, ha jugado una posición bastante inteligente. Y desde la perspectiva de Israel, por supuesto que está viendo toda esta expansión turca como una amenaza, porque le está llegando a sus fronteras con Siria. Sobre todo ahora con grupos islamistas que tienen no solamente el respaldo de Turquía, sino que desestabilizan la región. ¿Saben? El Mossad lanza estos ataques sobre las fuerzas militares sirias para de alguna manera evitar que HTS se convierta en una amenaza futura para Israel, como en su momento les pasó con Hamas. Pero lo único que están haciendo es arrojarlo más a los brazos de Turquía por protección. Y Turquía se frota las manos porque le va a decir, yo te protejo, no te preocupes. Nada más acuérdate de quién manda aquí. Y entonces yo puedo poner tropas y fuerzas turcas en la región. Se meterá con las tropas turcas Israel. No es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo que Israel ataque a miembros de la OTAN. Y bueno, si a todo esto le sumamos, amigos, el hecho de que Turquía pues ha sido cada vez más, digamos, firme en su apoyo a Palestina, ahí se puede cerrar un cinturón. El choque que existe, amigos, por muchísimas razones entre Turquía e Israel, ya a este punto es prácticamente inevitable.
hablando de trenes, este es un choque de trenes inevitables. Entonces, ¿qué vamos a esperar aquí? Porque lo que está claro es que este conflicto no es una cuestión de si va a pasar o no va a pasar. Ya parece que la cuestión es cuándo y qué papel va a jugar aquí la OTAN. Turquía e Israel están en una trayectoria de colisión y Siria es solamente el primer campo de batalla. Lo que Erdogan de alguna forma está haciendo ahora en Siria no es solamente un movimiento geopolítico que hay que reconocérselo, fue una jugada maestra, pero también es una declaración de intenciones. Y saben, para lograr esta jugada maestra tuvo que deshacerse de viejas amistades que están interpretando esto como una traición. El primero es Rusia, que tiene facturas ahora pendientes con Erdogan. Y lo que está diciendo Erdogan es, aquí mando yo. Y no me importa quién tenga que enfrentar o a quién tenga que enfrentar para conseguirlo. Porque Erdogan siente que tiene el derecho de reclamar algo que es suyo. Así como Israel también siente que por creencias religiosas también algún territorio es suyo. Entonces es un choque de imperios. Y esto, amigos, pues va a terminar fortaleciendo su posición en corto plazo. Si ustedes no habíamos tenido muy en el mapa Turquía, por ejemplo, si ven el mapa de Turquía, échenle un ojo a un mapa global para que vean cuántas veces cabe Israel en Turquía, lo enorme que es su territorio, pero lo estratégico que es. Es un país con el que nadie quiere pelearse. A ver, Erdogan no es que sea el gran mediador, yo no le quito su mérito, pero es que es fácil mediar con Turquía cuando es como quererse pelear con la de la cocina. ¿Quién en su sano juicio se quiere pelear con el de la cocina? Pues no. Algo así pasa con Turquía. Te cierra el tránsito marítimo y ¿qué vas a hacer? Te quedas atrapado. Turquía es vital para Europa, Turquía es vital para Asia, por supuesto que no solamente para el mundo árabe, por supuesto que es vital para el mismo Israel no pelearse del todo con Turquía, es vital para Estados Unidos, es vital para Rusia. Su posición geopolítica lo vuelve en la joya de la corona. Entonces, hablar de esta posibilidad de un enfrentamiento directo con Israel, que es un país que no se va a quedar de brazos cruzados, eso ya lo sabemos, contra otro país que además tiene la joya de ser un miembro de la OTAN y que nos quedaría claro lo que haría la OTAN, pero se exhibirían. Y al resto de los socios de la OTAN les quedaría claro que esa alianza no es de verdad, que hay prioridades y que si te metes con un amigo de Washington, así hayas pagado las cuotas de la OTAN, nadie te va a ayudar. Y el resto va a decir, ¿para qué me quedo aquí? Y esa alianza se va a desquebrajar. Entonces, ahí vamos a ver, amigos, estos intereses, tanto de Turquía como de Israel, que parecen que ya a este punto son irreconciliables. Es un punto de no retorno. Turquía quiere liderar el mundo musulmán. Israel tiene este objetivo sionista de lo que consideran es su tierra prometida. Entonces, ese es el primer punto. El segundo es que las acciones de Erdogan en Siria pues ya están elevando las tensiones con Israel, porque ve cómo gana demasiada fuerza un actor inesperado. Y no nada más Israel, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes, Rusia, que tuvo que reconsiderar el establecimiento de sus tropas. Ayer Alba nos hablaba de cómo parece que Rusia está logrando un acuerdo con HTS para que sus tropas permanezcan. Y pudiera ser la oportunidad de que Erdogan ahora mueva sus fichas y le diga a Rusia, no hombre, no te preocupes, el problema no es contigo. Yo hablo con mis compadres de HTS y tus tropas se pueden quedar aquí. Pero tú ya no mandas. Si el gobierno de HTS está ahí, es por mí. Y si se sostiene, es por mí. Y si tus tropas siguen en suelo sirio, es por mi intervención. Es un cambio de tablero muy distinto. No sabemos cómo reaccionaría Putin a esa posibilidad de negociar. Porque claro, Turquía puede vender eso, Erdogan puede vender eso, para de alguna manera calmar las tensiones con Rusia, que en estos momentos están en uno de sus puntos más altos. ¿Saben qué? Porque Putin tiene facturas que cobrarle a Erdogan. Y si un cobrador no quiere tener a nadie en el mundo, es dos. Uno es el de Coppel tocando tu puerta y dos, el del señor Putin cobrándote una venganza. Nadie quiere tener esos dos destinos, ¿eh?
Para los que no son de México, Coppel es una tienda que te vende crédito a pagar en 1000 años y hasta con tu alma. Tercer punto, amigos. La historia que estamos viendo de la caída del Imperio Otomano y del renacimiento del poder otomano, pues siempre es el mismo. Es una historia que termina en todas las direcciones en guerra. Así que nuestra conclusión es que pues la venganza de Turquía ya cayó sobre Siria y no se acaba ahí. Lo que viene después puede ser más grande. Puede ser una venganza de Rusia, puede ser una nueva guerra de Erdogan e Israel y Netanyahu, pues un choque de trenes. Y están jugando un juego muy peligroso aquí. Las consecuencias que esto vaya a tener, créanme que se van a salir de la región. Si quieren saber un poco más de esto, si quieren estar más al pendiente de cómo se desarrollan estos hechos, pues los invitamos a suscribirse al canal. Yo soy de México, ustedes lo saben, mexicano 1000%, y me encanta la política mexicana, la geopolítica mexicana. Están pasando cosas muy interesantes en México y en Latinoamérica, sobre todo con la llegada de Trump. Cada vez nos vamos a enfocar más en hablar de América Latina como algo más frecuente, y hemos rescatado nuestro canal que ahora se llama TMX. Ahí vamos a hablar solamente de noticias de América Latina, nada cambien de Mexican Family y en Alba Marina, exclusivamente de noticias de México y América Latina en TMX. Suscríbanse, ayúdenos a poder despegar este nuevo proyecto, porque hay mucho de lo que vamos a tener que hablar aquí. Lo que tanto tenía en mente Estados Unidos que podía pasar es que Irán y Rusia se unieran y ahora se agregara un país más a esta alianza que ya tenía de por sí el Kremlin con Corea del Norte. Y ese era uno de los temores más grandes que ya lo está confirmando precisamente el Washington Post y que están reporteando otras fuentes militares. Esta jugada está poniendo, por cierto, en alerta máxima en estos momentos al Pentágono, porque no estamos hablando ya de un rumor o una especulación de algo que, bueno, es de facto, sabemos que tienen una alianza, pero esa alianza no es formal. Ahora ya lo es. Y la pregunta es, ¿qué tan grande es esa alianza? ¿Por qué está tan preocupado el Pentágono y la OTAN? Sobre todo después de lo que vimos cuando se hablaba de los misiles norcoreanos transferidos a Rusia, de las tropas norcoreanas que están peleando también en la guerra rusa-Ucrania como si fuera su propia guerra. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar en Medio Oriente? Porque hacía años, amigos, que no se veían, tal como lo dice esta fuente, el Washington Post y otras fuentes militares, pero esto es real. Hacía años que no se veían tantos buques petroleros iraníes dirigiéndose al Mar Caspio, todos con el mismo destino. En estos momentos, todos van a Rusia. Estamos hablando de miles y miles de barriles de petróleo en una jugada maestra en donde, según varias fuentes ya, incluso esos buques no solamente estarían en nada más cruzando petróleo, llevan también misiles avanzados de defensa aérea. Vean ustedes la confirmación de esto. Eso no es cualquier alianza. Es una jugada maestra que está arrinconando a Occidente de una forma que no vieron venir. El mismo hecho de que veamos ya, como lo dice la nota, me parece bastante poético, por cierto, la espada aplastante del Shah persa que esté del lado de Moscú, pues es mucho más preocupante que cualquier cosa que Corea del Norte haya podido ofrecerle a Rusia. Es un cambio muy diferente en el tablero. ¿Saben por qué? Porque Irán no solamente tiene recursos, más de los que tiene Corea. Irán tiene tecnología y tiene una postura muy desafiante ya contra los Estados Unidos y contra los países miembros de la OTAN. Entonces, tiene ahí un sentimiento con Europa del Este y por eso este movimiento no solamente está cambiando todas las reglas del juego geopolítico, las está rompiendo ya por completo. Lo que más le molesta al Pentágono en estos momentos es que no pueden hacer nada para evitarlo. Miren, vamos por partes. Según el artículo del The Washington Post, pues dice que los petroleros iraníes están cruzando el Mar Caspio en cantidades obscenas, que están espantando
en estos momentos a Occidente porque es algo que no habían visto en muchísimo tiempo. ¿Qué llevan estos buques? Pues oficialmente son envíos de petróleo. Pero la otra versión que circula no es el intercambio petrolero entre Irán y Rusia. Al final eso sí les molestaría, pero no es lo más alarmante. La OTAN está en alerta máxima porque dicen que en realidad no todos esos son suministros de buques petroleros, sino que Irán le está suministrando armas avanzadas a Rusia y viceversa. Sistemas de misiles, por ejemplo, como el FAT-360, hablamos de sistemas de defensa aérea como Arman, que están diseñados para neutralizar amenazas en el aire. Y obviamente Rusia, en esa frase famosa de amor con amor se paga, pues también está enviando de regreso en esos buques sistemas de defensa ruso avanzados para ser desplegados en Irán. Obviamente que Ucrania, pues en estos momentos Zelensky está viendo un final inminente de esto. Ya salió incluso a lanzar acusaciones. Dijo que este armamento iraní pues va a cambiar todo el curso de la guerra. Por supuesto, miren, a lo mejor de por sí no va a cambiar nada, porque nos parece que ya era muy claro el resultado de la guerra. Pero el ruido mediático pues ya ha sido tan grande que incluso estos halcones de Washington, en Bruselas también, se están sumando al coro de decir que esta supuesta transferencia de armamento que están haciendo ya en una alianza muy fuerte Irán y Rusia, uniendo sus fuerzas, pues están trabajando ya más cerca que nunca para enfrentarse directamente, no solamente a evadir las sanciones de los países occidentales, sino a desafiar directamente a la OTAN, con una alianza militar que está creciendo cada día más y más. Y claro, pues esta narrativa pues les cae como anillo al dedo, porque con esto ya están justificando más sanciones, sobre todo contra Irán, porque a Rusia, ¿con qué lo pueden asustar ya? Ya lo sancionaron con todo. Ya no hay algo con lo que falte de sancionar: petróleo, gas, uranio, diamantes. Pero de alguna manera lo que quieren hacer es presionar a Irán para que deje de hacer estos acuerdos con el que ahora resulta que es el aliado más grande de Irán, Moscú, Putin. Y ahora, yo creo que aquí viene lo más preocupante en estos momentos. Muchísimos expertos ya están diciendo, incluso en Occidente, que hay mucho escepticismo sobre estas afirmaciones porque están lanzando esta acusación, pero la verdad es que, como les decía hace rato, no solamente no tienen la manera de hacer nada, están cruzados de brazos, no pueden evitarlo, sino que tampoco tienen siquiera pruebas concretas de que Irán le esté enviando misiles a Rusia y Rusia sistemas de defensa a Irán. Pero por supuesto, se preguntan por qué cientos de buques como nunca en la historia están cruzando de una manera que jamás habían visto, intercambiando algo entre Rusia e Irán y Rusia. ¿Qué llevan? Si fuera petróleo, sería una cantidad obscena. ¿Para qué quiere Irán tanto petróleo? Lo que temen es que se estén armando mutuamente en una coalición a la que no le van a poder hacer frente. ¿Y saben una vez que las armas rusas estén en Irán, a dónde se despliegan? A los hutíes en Yemen, a Siria y algunas de las fuerzas kurdas que pudieran resultar ser los nuevos aliados rusos, a las milicias chiitas, a Hezbollah en Líbano, a todo este eje de resistencia que ha resultado ser un contrapeso eficaz para Occidente en la región de Medio Oriente. Ese es el gran problema. Ayer, por cierto, veía yo una nota que acaba de nacer un grupo diferente al de recuerden que les decimos utolingos para despistar al enemigo. Bueno, nació otro grupo sumamente armado. De la noche a la mañana salen los utolingos versión 2.0, otro grupo más que se le suma a Yemen para hacer frente a la resistencia occidental. Nada más que salen con armas de última generación por cantidades obscenas. La cosa es, ¿cómo le hace un grupo de estos para salir de la noche a la mañana con esa cantidad de armamento? ¿Quién pompó? Por eso Occidente en estos momentos está mordiéndose las uñas, claro, porque dice, a ver, estamos viendo esto, alguien está rearmando a Medio Oriente, a nuestros enemigos.
e indiscriminadamente hay un tráfico de petroleros que van de Irán a Rusia y de Rusia a Irán. Nuevamente, yo me acuerdo, siempre que hablo de esto, me acuerdo de lo que prometió Putin el año pasado, que dijo, vamos a armar a los enemigos de Occidente, así como Occidente está armando a los enemigos de Rusia. Y es que hay cantidades obscenas ya de armas en la región, no solamente cantidades obscenas, sino armamento de última generación que está neutralizando el avance occidental. Ni siquiera pueden cruzar por el Mar Rojo. Portaaviones que mete Estados Unidos al Mar Rojo, portaaviones que sale corriendo. Ya hemos visto más de 3. Y eso que van a echarle montón entre Reino Unido y Washington. Las flotas navales que se supone que eran las más poderosas del mundo juntas y salen patitas pa' que te quiero. Lo que sí está claro, amigos, aquí es que ya esta relación que estamos viendo entre Rusia e Irán, más allá de las especulaciones de que si sí es o no es, si solo llevan petróleo o no, ya nada más la sola sospecha que pone el Washington Post, el Pentágono, los medios militares de la OTAN, nos habla de algo muy claro. Están en pánico, están muy nerviosos, por varias razones. Primero, por esto del petróleo. Aunque solamente fuera petróleo lo que estuvieran transitando, francamente yo lo dudo. A lo mejor van cargados de petróleo y se regresan con otra cosa diferente. Irán y Rusia son dos de los más grandes productores de petróleo de todo el mundo. Cuidado con esto, porque aun cuando fuera solamente petróleo, esto ya es un golpe en la mesa del que Occidente no se va a levantar tan fácil. Son 2 de los más grandes productores petroleros del mundo. Tienen sanciones, en eso coinciden. Entonces, el petróleo iraní pues se ha vuelto un recurso estratégico para mantener también la economía rusa en marcha. Algunos van a decir, si a Rusia lo que le sobra es petróleo, ¿para qué quisiera petróleo iraní? Bueno, pues es muy sencillo, porque este intercambio no solamente es una cosa de barriles de petróleo. Están desafiando directamente al sistema financiero de los Estados Unidos, controlado por el dólar, la moneda de reserva mundial. Rusia sabe cómo evadir las sanciones. Miren, si algo le sobra a Estados Unidos es petróleo. Y no por eso deja de querer hacerse de más petróleo en el mundo. Porque en esta vieja escuela de quien controla el petróleo, quien controla el mundo y las transacciones petroleras, es algo que ahora Rusia parece que está jugando con Irán. Irán, Rusia, los BRICS, los países miembros de los BRICS, nada más entre ellos controlan el 80% de la producción petrolera mundial. Ya el petróleo es de ese eje multipolar, no le pertenece a Occidente. Solo el 20% de la producción petrolera le pertenece a países occidentales. ¿En qué momento pasó eso? Por eso Donald Trump está tan molesto con eso. ¿En qué momento pasó esto? Sobre todo en 4 años de Biden. Hay que ser muy torpe para que esto te pase y no hagas nada. Se le fue su administración Russia, 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 Ukraine, Ukraine, Ukraine y no supo repetir más que esas 2 palabras mientras le cambiaban todo el tablero energético mundial. Ahora llega Trump, ve esto y se espanta, claro, por supuesto. Cada vez que un petrolero iraní llega a Rusia, pues es como sonarle la campanita de que las sanciones no funcionan. Es como burlarse de ese control de sanciones. Y recordemos que precisamente Trump dijo que sus 2 palabras favoritas son sanciones y aranceles. Bueno, sus poderes no funcionan ahí. Luego está el tema de los misiles, porque no nada más estarían transitando petróleo. También están acusando que están transfiriendo misiles Fatah 360, pero que Rusia está mandando sistemas de interferencia electrónica, misiles también a Rusia, armamento, incluso aviones Su-35. Por ejemplo, miren, con esto de los misiles Fatah, este tipo de misiles que son iraníes que le estaría dando a Rusia, pues son misiles balísticos de corto alcance, que a Rusia, por ser cuates, se los deja muy baratos. Muy baratos. Logran llegar hasta objetivos de 120 kilómetros y pueden llevar hasta ojivas de 150 kilos. Ojivas, ¿eh? Esto no es algo que se especule, lo dice el mismo Army Recognition, que es una organización que ya salió a decir
que es un misil comparable en el funcionamiento a los misiles HIMARS de Estados Unidos. O sea, son igualitos, no les hacen tanta bulla. Esos igualitos, pero diferentes, porque el iraní le sale a Rusia como comprarse un corta uñas. Los HIMARS pues son carísimos, y más si te los dan en abonos, como se lo están dando a Ucrania, ¿no? Pagos chiquitos para pagar muchito. Entonces, le ha estado dando de estos HIMARS a Ucrania, nada más que aquí está el detalle. Rusia ya tiene más misiles avanzados, como el Iskander, que puede alcanzar distancias de hasta 500 kilómetros. Ahora, si Rusia tiene misiles tan avanzados como el Iskander o el Oreshnik, ¿para qué quiere FATAS 360? Bueno, pues porque está haciendo una equivalencia de fuerzas. No va a malgastar Iskanders u Oreshniks contra los HIMARS estadounidenses, porque, a ver, hay niveles. Uno es un misil hipersónico y el otro es un HIMARS. Entonces, pues no vas a usar Oreshnik, vas a usar cosas baratas como el FATA 360, que barato, pero tiene el mismo nivel de letalidad. Con eso, por cierto, satura Rusia las defensas occidentales en Ucrania a un precio inigualable, sin usar o desgastar su propio armamento. Entonces, ¿por qué se está asustando tanto Occidente? Pues porque sabe que este programa de misiles iraníes pues es una prueba de que un país como Irán, aislado, sancionado, pues está produciendo misiles hasta para vender. Ojo, porque esto, fíjense cómo se cae toda la propaganda, ¿no?, de los medios de desinformación entre ellos mismos. Dice el Washington Post que sospecha que esos buques petroleros no solamente llevan petróleo, sino que llevan FATA 360. También lo dicen los medios occidentales, ahí lo pueden ustedes ver, clarito dice, FATA 360. ¿Por qué les digo que aquí se cae todo el chisme de la propaganda occidental? Porque nos habían dicho hace unos meses que el último ataque que Israel lanzó sobre Irán había neutralizado su capacidad misilística. ¿Se acuerdan? Que supuestamente Irán ya no podía producir misiles. ¿No se les hace una tontería que si de veras fuera cierto? Bueno, la versión iraní fue, les faltaron manos para... dirían en Alvarado, Veracruz, mi querido Alvarado. Un saludo a la filosofía alvaradeña que tanto nos ha enseñado en la geopolítica mundial, ¿no? O sea, lo que dijo Irán es me la sudan, no me hicieron nada. Yo sigo teniendo mi capacidad misilística. Claro, sale CNN, no, ya los desbaratamos a todos, ya no pueden producir ni un misil. A ver, si ya no pueden producir misiles, que alguien me explique cómo ahora están hasta vendiéndolos a Rusia. Si es cierto que ya no pueden producir misiles, bueno, pues entonces te quedas con los pocos que tienes porque ya no puedes hacer nuevos, ¿no? No se los vas a estar cambiando a Rusia o vendiendo a Rusia. ¿Qué tontería sería esto? Esto destroza toda la propaganda, amigos. Eso quiere decir que lo que nos dijo CNN, DNW, el Washington Post, el New York Times, a ver, pónganse de acuerdo, mano, porque aquí hay una contradicción. Por cierto, si les gusta que exhibamos la propaganda, no solamente de la geopolítica mundial, sino también en nuestra geopolítica en nuestros países, muy concreto en América Latina, tenemos un canal en donde solamente hablamos de geopolítica de nuestros países de América Latina y se llama TMX, que está fijado en el comentario del chat de este en vivo para que ustedes vayan y se suscriban porque al rato precisamente vamos a hablar de cómo están siendo expulsados en estos momentos tropas estadounidenses de América Latina. Es la amenaza que se está haciendo. Entonces, las tropas que hay desplegadas de Estados Unidos en América Latina, ya hay un país que está diciendo, aquí ya no te quiero, mano. Pues, gracias por venir, pero el muerto y el arrimado los 3 días apestan. Entonces, por favor, si me haces favor de desalojarle, pues yo te lo voy a agradecer. ¿Cómo va a reaccionar Trump a eso? Ahí vamos a ver. Van a negociar, se van a quedar a la mala, se van a ir. ¿Qué país es? Síganos en nuestro nuevo canal TMX. Pero miren, regresando a este tema y para terminar, esto es lo más alarmante,
que entonces se cae todo ese chisme de que supuestamente Irán ya no podía producir misiles porque ahora le está vendiendo misiles masivamente a Rusia y también le está vendiendo no solamente eso, le está dando sistemas de defensa aérea como Arman. Este sistema iraní, que fue uno que presentó Irán en el 2022, tiene la capacidad de interceptar objetivos a una distancia de hasta 160 kilómetros y a una altitud de 27 kilómetros. Es un sistema aéreo poderoso que le es útil a Rusia. El hecho de que Irán tenga algo así, pues también se cae la propaganda, ¿no? De nuevo. Fíjense, en octubre del 2022, ahí les va, para que ustedes se den cuenta nada más del tamaño de cómo nos quieren ver la cara de tontos. Octubre del 2022. El Washington Post salió y dijo que Rusia iba a recibir misiles Fateh-110 y Zolfaghar de Irán, que también le iban a dar drones Kamikaze Sarash-2. Esta historia la repitieron un montón de veces. Nunca presentaron pruebas concretas. Lo mismo pasa en septiembre del año pasado, cuando el mismo New York Times vuelve a hablar y el Washington Post también de estos supuestos envíos de armas iraníes a Rusia. Citaban incluso fuentes del gobierno ucraniano. Bueno, vaya fuentes, ¿no? ¿Qué pasa después de eso? Nada. No hubo evidencia. Pero claro, ya la desinformación estaba ahí. La narrativa estaba instalada y eso era lo que importaba. Con eso justificaron sanciones y pues después de eso, cuando Estados Unidos, que ahí sí, eso sí fue real, Estados Unidos sí suministró misiles ATACMS de largo alcance a Ucrania y no solamente lo hizo, violó incluso sus propias leyes estadounidenses porque Biden, en total desapego a su propio marco normativo estadounidense, manda estos misiles que no están permitidos transferirlos a países como Ucrania. Los medios guardan silencio. Ahí sí no hubo titulares alarmantes, no hubo análisis profundos. Y bueno, pues esa doble moral es la que vemos porque una vez más, repito, nos habían dicho que Irán ya no era un peligro misilístico y ahora nos dicen que no solamente lo son, sino que es una de las fábricas que está surgiendo a Rusia. Y la verdad, amigos, es que Irán y Rusia, y eso hay que decirlo, no necesitan hacer grandes alardes sobre su capacidad misilística. Hoy nos queda claro que el chisme se les cayó. El ataque último de Israel que dijeron que fue un éxito, pues fue un fracaso. Irán salió y dijo, neutralizamos todos los objetivos que nos lanzó Israel. No hubo daños. Israel y Occidente salen y dicen, les volamos toda su capacidad misilística. Ya no pueden hacer, pero sin ni un cohete, ni una pirotecnia de esas varitas de fin de año, ¿no? Bueno, pues ahora pónganse de acuerdo porque pues no que no podían y ahora dicen que hasta le vende a Rusia. Lo que sí sabemos es que hay algo aquí. Ahora, eso es lo que Irán le estaría dando a Rusia. ¿Qué le estaría dando Rusia a Irán? Bueno, pues componentes militares por montones para activar la fábrica de la industria y desarrollo armamentista de Medio Oriente en Irán. Le estaría dando misiles también rusos, sistemas de interferencia electrónico y, por supuesto, protección. ¿Protección en qué sentido? En que esto es lo que más teme Occidente y la OTAN, pues, que no te preocupes, Irán, si un día alguien se mete contigo, yo voy a salir a tu rescate. Así lo hicimos con Corea del Norte y mira cómo están. Preocupados en Corea del Sur y en la OTAN por esto, y ahora parece que están tejiendo esta misma alianza. Cuidado con esto porque no es algo que se invente un medio ruso, es algo que se inventa el Washington Post o que acusa al Washington Post después de que ellos mismos habían dicho que esto ya no era un riesgo. Hoy están, pero sí, mordiéndose las uñas. Amigos, hoy es un día terrible para la OTAN. Acaban de sufrir dos reveses brutales. En uno, Rusia acaba de repeler un contraataque de la OTAN precisamente en la región de Kursk. En el otro, todavía les fue mucho peor porque en Kurakovo, estamos hablando del segundo ataque, Rusia no dejó un solo prisionero. Solo hay cadáveres. Así está la cosa en este domingo negro para la OTAN. Dos reveses urgentes de los que vamos a hablar.
porque mientras curiosamente nos están vendiendo la idea de supuestos avances en Kursk, hoy lo que se está revelando en estas notas, amigos, es un doble golpe brutal para la OTAN. Por supuesto que los medios tradicionales de comunicación quieren ocultar esto o simplemente están hablando de otras cosas, pero lo que realmente está pasando en el terreno pues es que hubo un ataque fallido de la OTAN y Zelensky, por supuesto, siguió esas órdenes y le causaron a Ucrania miles de bajas, miles de millones de dólares en pérdidas materiales que ya no pueden ocultar. Y aquí ya no hay espacio, amigos, para esos cuentitos de hadas en donde nos dicen que esto fue una masacre estratégica, como luego lo quieren llamar, ¿no? Vamos a desmenuzar por qué este es un terrible revés por dos a la OTAN. Y vamos a comenzar precisamente por lo que pasó en Kursk hace unos momentos, en donde la línea roja de Rusia, pues, acaba de marcarse muy claro. Así que arrancamos con Kursk, que es esta provincia de Rusia que ustedes saben que ha sido blanco de múltiples ataques desde hace varios meses. Este fin de semana, precisamente, la OTAN lanzaba este contraataque contra tanques rusos, contra vehículos blindados, contra zapadores. La idea era fulminar a las fuerzas rusas en la región de Kursk. Lo que no sabían es que los sistemas de contrainteligencia rusos ya habían descifrado el contraataque de la OTAN y estaban preparados para emboscarlos. La idea original de la OTAN pues era simple, era frenar el avance de estas tropas rusas para que no los pues cercaran en Kursk. Era, digamos, la última esperanza de la OTAN de poder sacar vivos a sus soldados. Lo único que lograron pues fue otro fracaso. La artillería, la aviación rusa intervinieron, los emboscaron en este contraataque que planeaban hacer y en cuestión de unas cuantas horas pues esa ofensiva de la OTAN se quedó totalmente pulverizada. Los números que hasta ahora se están reportando, por cierto, son brutales. Muchos de estos ya, si ustedes van a buscar esta nota, por ejemplo, en los medios occidentales ya la están replicando, porque no lo pueden negar que fue un fracaso absoluto. Desde hace unas 4 horas o 6 ya circulaban los medios rusos. Solamente que el hecho de que ya lo estén confirmando fuentes occidentales quiere decir así habrá estado el nivel del fracaso de este contraataque que fue brutal, que no lo pueden ocultar ya y disimuladamente lo empiezan a mencionar. Salió primero el Ministerio de Defensa de Rusia con imágenes que les vamos a mostrar, por supuesto, que digamos hicieron el jaque mediático para que los medios tradicionales de desinformación no pudieran negar lo que a la vista es claro, ¿no? Que la OTAN perdió 2 tanques, perdió un vehículo sapeador, perdió 7 blindados, un montón de soldados y mercenarios de la OTAN que intentaban lanzar esta contraofensiva para las fuerzas rusas en Kursk. Yo creo que aquí viene la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Realmente creen que Zelensky sigue tomando estas decisiones que lo están llevando al fracaso? ¿O le están dando órdenes desde la OTAN? ¿De quién fue realmente esta maravillosa idea que resultó en una vergüenza absoluta, una humillación? Porque el nivel de desgaste, amigos, al que hoy se están sometiendo las propias tropas ucranianas, pues no tiene ningún sentido, a menos que el objetivo sea ganar o mantener vivo el conflicto. Ganar ya no es una opción para Zelensky. Eso no va a pasar. Escalar el conflicto puede ser. Antes de mostrarles las imágenes que tenemos, es muy importante tomar en cuenta la opinión de ustedes, dice Raúl Ulloa. Saludos, son los mejores en información geopolítica. Muchas gracias. Dice Daniel Chirinos, hasta el último ucraniano. ¿Qué piensan estos pseudolíderes de enviar a morir a soldados por una guerra sin sentido? Miren, fue una ofensiva brutal. Los han humillado. Pensaban que tenían esta estrategia de si todo les hubiera salido bien, hoy domingo a estas horas estaríamos hablando de una expansión de las tropas de la OTAN en Kursk. En cambio, están calladitos porque de lo que se habla es de una humillación en donde los sistemas de contrainteligencia ya los tenían precisamente calculados en cada ofensiva que iban a hacer y contrarrestaron cada uno de sus movimientos, y esto a la OTAN le costó cadáveres, equipo
y miles de millones de dólares. Brutal, ¿no? ¿Qué opinan ustedes en el chat? Los estoy leyendo. ¿Es esto una estrategia que pensaban que les iba a salir bien o están solamente usando a Ucrania como un ariete para romper los límites de esta guerra sin importar que lo que se rompa sea Ucrania? Los leo en el chat, pero por lo pronto, miren, vamos a pasar al siguiente tema, que es el segundo desastre que ha tenido este domingo la OTAN. Este fin de semana también se tiene este revés en Curakovo, del que tampoco nos están hablando mucho, que digamos, los medios tradicionales de desinformación. Esto todavía estuvo peor que lo de Kursk, ¿eh? Dice la nota: hay pocos prisioneros. Detalles de la muerte de las brigadas 79 y 46 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Curakovo. Las unidades de élite del ejército de Zelensky lucharon desesperadamente en la planta de tuberías, pero ahora no todas las familias de los soldados recibirán ni siquiera un funeral. Es muy triste. Es muy triste, amigos, porque muchos de estos soldados ni siquiera querían estar ahí. El régimen de Zelensky está reclutando jovencitos de las discotecas, de los restaurantes los fines de semana, en Kiev, en diversas zonas de Ucrania. Los toman como rehenes, los hacen empuñar un arma con cero preparación y los mandan a morir al frente por una guerra que no es suya. Es una guerra de la OTAN, que con cobardía no están peleando ellos mismos, mandan, como ellos dicen, hasta el último ucraniano. Y ahora, bueno, pues lo que estamos viendo aquí, amigos, es que no están dejando prisioneros. Hay tumbas en Curakovo por montones. Este lugar, pues, era clave, por cierto, para Ucrania. Ya lo habíamos nosotros dicho hace algunos días, de cómo para la OTAN también era un símbolo estratégico de resistencia. La OTAN, de hecho, les había prometido que iban a tener ahí una fortaleza. Decían que esta zona de Curakovo iba a ser su nuevo Chasiv Yar, porque me parece que la pronunciación en ucraniano es Chasiv Yar. Bueno, ahora es Chasiv Yar, que ya esto es ruso. Y la realidad, amigos, es que Curakovo ha caído. Y el desgaste y lo que le ha costado a Ucrania hoy este revés a la OTAN es sumamente triste, porque hablamos de miles de cadáveres. No hay prisioneros de guerra. Nadie quedó vivo ahí, solo quedan cadáveres. Después de 2 meses de combates, que fue una carnicería dantesca, pues las tropas rusas ya tomaron por fin el control total de Curakovo. A estas horas, Curakovo ha caído, ya está confirmado. Y lo interesante aquí, amigos, es el hecho de que las brigadas ucranianas, esas que están viendo ustedes ahí, que son las brigadas número 79 y 46, que eran, por cierto, esas eran brigadas de élite, no eran de tropas, de soldados rasos, eran fuerzas de élite y fueron ya brutalmente aniquiladas. Por eso no hubo rendiciones, por eso no hubo evacuaciones, porque estas tropas de élites están entrenadas a quedarse ahí al pie del cañón hasta morir, si es necesario, sosteniendo al frente. Entonces fue una batalla de desgaste brutal. Y Rusia pues aprovechó esta ventaja que ahora tienen de supremacía aérea, de artillería, pues para acercar, para eliminar a las fuerzas de élite ucraniana que estaban protegiendo la región de Curakovo. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? Que mientras esto pasaba,
pues los medios occidentales de desinformación nos seguían hablando de una resistencia heroica en Curaçao. Amigos, aquí esto no tiene nada que ver con la defensa de Ucrania. Porque a veces en el chat hay quien dice, Ucrania tiene derecho a defenderse. Claro que tiene derecho a defenderse, pero no lo hace. Y no porque no pueda, es porque no quiere. Porque la prioridad de Zelensky no es defender su territorio ucraniano. Díganme ustedes, miren lo que acaba de pasar hoy. Cualquier líder cuerdo, en lugar de intentar una contraofensiva que fue un fracaso humillante en Kursk, que es suelo ruso, mejor hubiera intentado rescatar a sus tropas de élite que acaban de morir en Curaçao. Eso sería defender su territorio, su soberanía, sus soldados, pero eso no le importa al soldado Zelensky. Ahora, pues ya estamos viendo circular estas imágenes que nos están contando otra historia muy diferente de lo que dicen los medios de desinformación. Hay banderas rusas que ya se están ondeando en las plantas de tuberías de Curaçao. Las brigadas de élite de Ucrania pues ya desaparecieron todas por completo. La ciudad pues se le quedó casi intacta en estos momentos a Rusia. Eso ya es Curaçao a partir de estos momentos suelo ruso. Por cierto, dato histórico. Es muy parecido a lo que pasó. Y fíjense cómo se repite la historia aquí, ¿no? Lo que estamos viendo en Curaçao, y fíjense déjà vu, porque ahora yo me acuerdo que esto ya lo habíamos dicho. Ahora sí que se los dijimos, que era lo que estaban haciendo en Curaçao las tropas rusas, era la vieja táctica soviética que habían garantizado la victoria del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hicieron? Pues no solamente se buscaba el control territorial, lo que hacían era pues causar un desgaste psicológico en el enemigo brutal. Ahora imagínense, si han caído las tropas de élite, pues que piensan que estén en estos momentos sintiendo las tropas de a pie. Rusia está haciendo ahora lo mismo, pero con un mensaje clarísimo, que no hay lugar para negociaciones, que la negociación se acabó, los rehenes se acabaron y que quien se queda a sostener el frente tiene este destino final en donde miren, este es el resultado precisamente pues de lo que hoy estamos viendo, que es un segundo terrible revés para la OTAN. Цель. Сейчас принято к поражению цели, где обнаружено скопление пехоты противника. По готовности расход 3, радуга, наблюдай. Gracias a todos por sus comentarios, los estoy leyendo. Dice Javier Alvarado, viva Ucrania, invadido y destruido por la OTAN. Invadido y destruido por la OTAN, porque a ver, si esto no fuera así, pues muy simple, que alguien me explique por qué la prioridad de Zelensky este fin de semana fue intentar una contraofensiva en Kursk en lugar de rescatar a sus soldados de élite en Curaçao. Bien pudo haber hecho algo ahí y salvarlos, pero su prioridad no era esa. Por eso cuando vemos Ucrania invadido y destruido, por los intereses de quién. Por cierto, hoy Biden le entrega un premio a Soros, el premio a la libertad. El premio a la libertad a George Soros, una élite retorcida que gobierna al mundo más allá de los intereses de soberanía de Ucrania o etcétera. Dice Gabriel Peña Satarín, no creo que seas ingenuo, tú bien sabes que Zelensky no es el que está peleando esta guerra, los que toman las decisiones son la OTAN y sus aliados, pero por supuesto, Gabriel, de acuerdísimo. Arturo González dice, Rusia defiende su existencia, la OTAN tiene miedo a Rusia y Ucrania es un experimento para luego entrar. La OTAN allí, pero no esperaban las capacidades de Rusia. Pues miren que sí es un experimento, que en eso no me queda duda, les ha salido muy mal el experimento. Ahora, díganme si ustedes creen que esta táctica de sin prisioneros ya es un mensaje para la OTAN. ¿O hay algo más detrás? Esto, amigos, no perdamos atención a los detalles. Esto de no tomar ya prisioneros es como un manotazo en la mesa. Ya no hay piedad, ya se acabó la negociación,
ya no hay rutas de escapes. Miren, apenas en el 2024 veíamos esta estrategia en donde Rusia cercaba y dejaba una sola ruta de escape. Y entonces ¿se acuerdan que el año pasado hablábamos mucho de deserciones masivas? Pues aquí ya no hay desertores, no hay por dónde. Aparte que eran tropas de élite, pero ya no hay por dónde. Y las cifras que Occidente no quiere que tú veas, pues aquí están. Porque miren, si hablamos en números, por ejemplo, en Kursk, para que veamos la incongruencia de lo que pasó aquí, ¿no? En Kursk, Ucrania lleva más de 49,000 bajas entre muertos y heridos, 40,000. En lugar de defender su propio territorio o soberanía, Ucrania y las tropas mercenarias de la OTAN han perdido a más de 49,000 soldados de élite. Ahí no mandan a cualquier improvisado, porque saben a lo que van, literalmente a meterse a la boca del oso. Según los últimos reportes rusos, 49,000. 49,000 ahora. Además de estos soldados, han perdido 273 tanques de guerra de la OTAN, totalmente hechos añicos, 209 vehículos de combate de infantería, más de 1,400 vehículos blindados. ¿Qué ha pasado con todo ese equipo de la OTAN? Con los HIMARS, con los MLRS, artillería pesada, todo está hecho cenizas. Y aquí hay un detalle muy interesante, amigos, porque estos sistemas no están marcando ninguna diferencia en absoluto en el campo de batalla. ¿Y saben por qué? Porque son soluciones para guerras rápidas. Y la especialidad de la caza en Rusia no son las guerras rápidas, son los conflictos de desgaste precisamente como este. Esa es la clave. Así es como pelea sus batallas Rusia, con desgaste, sin prisa pero sin pausa. Es como querer arreglar un edificio derrumbado con cinta adhesiva, ¿no? Zelensky sigue pidiendo más armas a la OTAN, pero cada envío es un parche temporal. Y luego lo curioso, amigos, es que las armas que recibe Zelensky, que dice que no le alcanzan, las manda Siria a HTS y otras al frente en Kursk. Entonces, ¿con qué se queda Zelensky para defender la soberanía de su suelo, de Ucrania, para asegurarse que no pierda más territorio? Es que esa no es la prioridad en la agenda de la OTAN y Zelensky es solo un empleado de la OTAN. Porque mientras esto pasa, pues vemos cómo el pueblo ucraniano es quien verdaderamente paga el precio de tener no solamente un líder corrupto que está vendido a intereses extranjeros, sino que los verdaderos beneficiados pues son la industria de defensa estadounidense. Esa es la realidad. Están vendiendo más armas que jamás en la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Y también la industria armamentista europea no se queda atrás. Miren, dato cultural. Y esto me recuerda una frase, por cierto, de Eduardo Galeano, que decía: la guerra siempre es un negocio, aunque el muerto sea tu vecino. Y aquí ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo clarito. Por cierto, déjenme hacerles un comercial, porque si les gusta a ustedes el análisis geopolítico, tenemos un nuevo canal de análisis geopolítico solo de América Latina. De nuestros países, este es nuestro próximo tema. Bases estadounidenses en Estados Unidos, América Latina estaría amenazando a través de un país en específico de expulsar las tropas estadounidenses de su suelo, y esto apenas podría ser el comienzo. Síganos en TMX, en el primer comentario fijado de este chat, ahí van a encontrar ustedes el link. Y terminando este streaming, por supuesto que también les pongo el link del en vivo a las 8 de la noche. Nos vemos ahí. Bueno, ¿qué opinan, amigos? ¿Creen ustedes que Occidente está realmente apoyando a Ucrania después de lo que vimos, o que simplemente está sacando raja de esta guerra para vender armas, para endeudar a Ucrania? Y bueno, finalmente, pues Zelensky, que realmente más que presidente de Ucrania, podríamos ya confirmar que es el vocero de la OTAN. El tipo sigue vendiendo victorias que no existen. ¿Se acuerdan de eso que del cuadernillo ese del engargolado que jalaba Zelensky para todos lados? Que creo que se llamaba Plan de la Victoria. ¿Pero de qué victoria habla? En Curacao, por ejemplo, había prometido que la ciudad iba a resistir por meses. No pasaron, pero sí ni 2 meses completos, y ahora ya es ruso. No es la primera vez, amigos, que vemos esto. Es humillante, por supuesto, para la OTAN, que fue quien le redactó en inglés y no en ucraniano ese famoso Plan de la Victoria, por cierto, que estaba en inglés. Ucrania está perdiendo territorio. Zelensky sale con estos discursos
propagandistas para intentar mantener una moral alta, pero pues ya no convence a nadie. Y aquí hay algo que nos queda claro. Zelensky no está liderando esta guerra, está siguiendo órdenes. Y esas órdenes no las escriben en Kiev, las escriben en Bruselas y en Washington, en la oficina de Biden. Porque mientras Ucrania se está desangrando, los líderes de la OTAN están mandando armas, pero esas armas no son para defender suelo ucraniano. Son para picarle la cresta a Rusia en Kursk y para fondear HTS en Ucrania. ¿Es este un líder independiente o es más bien un títere de Occidente? Déjenme en los comentarios su opinión, qué opinan sobre esto, y nos vemos en el siguiente podcast en TMX.